1839, John D. Rockefeller se convertiría en uno de los grandes ladrones y magnates industriales de la historia estadounidense. A principios del siglo XX, Rockefeller controlaba el 90% de las refinerías de petróleo en los Estados Unidos a través de su compañía Standard Oil, convirtiéndose en el proceso en el primer multimillonario de Estados Unidos. Por supuesto, en 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que Standard Oil era un monopolio ilegal que violaba las leyes antimonopolio y se vio obligado a dividirse. Al igual que su padre, John D. Rockefeller había construido el éxito sobre la base de la ilegalidad y las estafas. Sin embargo, no fue suficiente para Rockefeller, quería más. En ese momento, los productos químicos hechos a partir del petróleo, conocidos como petroquímicos, se estaban descubriendo y desarrollando en los Estados Unidos. Esto incluyó el descubrimiento de que se podían fabricar drogas farmacéuticas a partir del petróleo, lo que Rockefeller vio como una oportunidad para expandir su imperio. La clave era que los productos petroquímicos, a diferencia de los remedios naturales para la salud, podían patentarse, lo que presentaba una enorme oportunidad para las ganancias de Rockefeller. Había solo un problema. En ese momento, las medicinas naturales, herbales y tradicionales eran muy populares en los Estados Unidos. Algo así como la mitad de los médicos y facultades de medicina del país utilizaban medicina holística, remedios naturales y conocimientos tomados de los nativos americanos indígenas. Rockefeller necesitaba una forma de eliminar la competencia para crear un monopolio en la medicina como él había hecho con el petróleo. Así que acudió a su buen amigo Andrew Carnegie, otro magnate ladrón que se había enriquecido a través de su monopolio de la industria del acero y de paso uno de los principales eugenistas del país. Juntos, los dos hombres tramaron un plan para hacerse cargo de la medicina estadounidense. Encubiertos por la Fundación Carnegie, enviarían a un hombre llamado Abraham Flexner por todo el país para informar sobre sus facultades de medicina en los hospitales. Después de visitar las 155 facultades de medicina que existían en ese momento en los Estados Unidos y Canadá, completó el informe Flexner seminal en 1910. Siguiendo las instrucciones de sus empleadores, Flexner pidió en su informe una reestructuración total del sistema médico estadounidense, más específicamente para dejar de lado los remedios naturales y tradicionales a favor de la farmacéutica Rockefeller. El informe incluso mencionó específicamente la erradicación de los disidentes, apropiadamente, ya que eso fue exactamente lo que sucedió. Casi inmediatamente después de que se emitió el informe, se les dijo a las escuelas de medicina que enseñaban cosas como naturopatía, homeopatía, terapia de campo electromagnético, etc., que eliminaran estas cosas o cerraran. Más de la mitad de todas las facultades de medicina del país cerraron, y muchos médicos que no cumplieron fueron satanizados e incluso encarcelados. Pero Rockefeller y Carnegie fueron más allá y ofrecieron enormes subvenciones a las escuelas de medicina y hospitales siempre y cuando solo enseñaran y practicaran la medicina Rockefeller y permitieran que los agentes de Rockefeller en sus juntas directivas garantizaran el cumplimiento. Era el premio y el castigo. Los que estuvieron de acuerdo fueron financiados con mucho dinero y los que no fueron aplastados. De esta manera, todas las facultades de medicina del país se racionalizaron y homogeneizaron con médicos que aprendieron lo mismo, cómo usar y recetar los medicamentos patentados de Rockefeller. Pero como todo buen monopolista, Rockefeller fue más allá al buscar consolidar su control. Se hizo cargo de la AMA y la envalentonó como guardián del pensamiento científico y cazador de brujas de las prácticas médicas alternativas. Tomó el control de la FDA para controlar el proceso de aprobación de nuevos medicamentos. Incluso fundó la Sociedad Americana del Cáncer en 1913. En unos pocos años, Rockefeller tenía el control total del sistema médico estadounidense, tanto en pensamiento como en acción. El resultado de su adquisición, el producto de este monopolista estafador y su socio eugenista, se conocerían como la gran industria farmacéutica.
que las grandes farmacéuticas se hicieran cargo y monopolizaran la medicina estadounidense, promocionando sus propios productos patentados con fines de lucro y suprimiendo todos los demás, ni siquiera es una teoría conspirativa. De hecho, fue registrado para que todos los vieran en 1953. La gran industria farmacéutica emplea 1.270 cabilderos registrados en los pasillos del gobierno, más de 2 cabilderos de la gran industria farmacéutica por cada miembro del Congreso, a un costo de más de 200 millones por año. También gastan decenas de millones de dólares cada año en financiar campañas políticas. Casi todos los miembros del Congreso son financiados por la gran industria farmacéutica. Además de eso, los cabilderos y ejecutivos de las grandes farmacéuticas son puestos repetidamente a cargo de los organismos gubernamentales encargados de supervisar la industria farmacéutica, como la FDA. Simplemente, la producción y venta de medicamentos están estrictamente reguladas por el gobierno, y las grandes farmacéuticas controlan al gobierno. En realidad, que las grandes farmacéuticas maten a sabiendas e intencionalmente a personas con fines de lucro no es una conspiración. Necesita gente enferma para que la gente necesite tratamientos cada vez más